Muy buenas noches, de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos en estas sesiones semanales que prepara el Colegio de Medicina Interna para todos ustedes. Es en esta noche un tema por demás interesante. Hablaremos de evaluación de la marcha y caídas. Evaluar la marcha y valorar el riesgo de caídas en un adulto mayor es uno de los retos más importantes en la consulta, dado que la población geriátrica pues también va en aumento cada día. Es de todo sabido que las caídas pueden tener resultados desde lesiones leves hasta situaciones más graves como fracturas, traumatismo cráneoencefálico y en muchos casos definitivamente hasta afectar la autonomía del paciente. Hay factores de riesgo bien conocidos que todos sabemos, como la disminución en la agudeza visual, la sarcopenia, por mencionar algunos, y también no dejar de lado que ciertas medicaciones pueden contribuir al aumentar el riesgo de caídas en este tipo de pacientes. ¿Cómo evaluar la marcha y el riesgo de caídas de manera eficiente en los pacientes geriátricos? Bueno, para ello tenemos un experto entre nosotros el día de hoy, en esta noche. El doctor Dávila ha aceptado la invitación, lo cual agradecemos bastante, para poder compartir sus conocimientos y su experiencia en este tema. El doctor Julio César Dávila Valero realizó la especialidad de medicina interna, es egresado del Centro Médico Nacional La Raza, del Hospital de Especialidades, dicha especialidad avalada por la UNAM. También es médico geriatra, egresado del Sistema Nacional, del Sistema de Salud de Nuevo León, avalado por el TEC de Monterrey. Actualmente es consejero titular del Consejo de Medicina Interna de México y dentro de otras funciones ha sido expresidente del Colegio de Medicina Interna del Noreste, así como del Colegio de Geriatras de Nuevo León. Él mantiene una práctica hospitalaria y también una práctica privada que, bueno, lo mantiene al día también en estos temas. Y sin más, bueno, le damos lugar al doctor Dávila, que nos hablará de evaluación de la marcha y caídas en esta noche. Adelante, doctor Dávila, te escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, como siempre, participar en las sesiones y en las actividades del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión, pues agradezco a su presidente, el doctor Faustino, y también a pues, la encargada de las actividades académicas, la doctora Karina. Muchísimas gracias al resto de la directiva y a quienes nos hacen el favor y honor de acompañarnos. En esta ocasión vamos a tocar un tema que hemos visto en algunos momentos, pero tiene que ver con la evaluación de la marcha y caídas, especialmente en el adulto mayor. Estas condiciones de pronto parecen más comunes de lo que pensamos. De pronto nos llegan pacientes a consultar porque se están cayendo y más allá de la caída puede significar realmente algunas otras condiciones más importantes como deterioro cognitivo, como problemas metabólicos, entre otras cosas. Vamos a ver cuál es esta definición de caída, porque también resulta difícil a veces definir, conocer la importancia que tiene como un síndrome geriátrico, identificar algunas de las causas, por supuesto, las consecuencias y de qué manera podemos evaluar el riesgo de una persona a caer. Quiero platicarles este caso clínico de un paciente de 70 años de edad, quien es padre de un médico. Resalto esto y más adelante van a ver por qué. Y que, bueno, fue un caso que vimos hace ya algunos años en la consulta, hipertenso, que además tuvo una caída en septiembre del año 2011 y que, bueno, pues se identificó una fractura de cadera. Además, bueno, pues el motivo de la consulta es que su hija acudía para autorización de medicamentos. Ustedes saben, en el sistema institucional es común que vayan los familiares y que nos soliciten alguna receta. Sin embargo, le pedimos que fuera el paciente para evaluarlo pues de una manera más integral. Enseguida vamos a ver qué sucedió con este paciente. Cada día somos más habitantes en nuestro país, alrededor de 127 millones de mexicanos en el último censo general y pues esta cifra va incrementándose. Y bueno, pues también podemos darnos cuenta
que la cantidad de personas que se consideran adultos mayores pues va en incremento. ¿De qué se enferman este tipo de población? Pues ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Hipertensión, diabetes, cardiopatías, lo que ya conocemos. Problemas respiratorios, enfermedades neoplásicas. Cada vez se incrementa más la presencia de padecimientos mentales y de enfermedades vasculares cerebrales. Pero también hacen su aparición otro tipo de padecimientos que hasta hace poco no escuchábamos. Disfuncionalidad, fragilidad, incapacidad o invalidez, dependencia cada vez más frecuente, demanda asistencial, polifarmacia y las caídas. Las caídas ya no son estas típicas caídas del adulto joven, en el cual pues se da a través de deportes, a través de competencias, a través de actividades de alto riesgo, sino aquellas caídas que pueden darse dentro del hogar en condiciones comunes. ¿De qué manera nosotros podemos evaluar que hay una situación de riesgo para presentar un síndrome geriátrico? Bueno, hay factores de riesgo bastante comunes. Estos ya los conocemos y tienen que ver pues con condiciones de tabaquismo, hipertensión, obesidad, este, falta de actividad física, sedentarismo, entre otras. Y esto pues generalmente son factores de riesgo que nos llevan a tener algunos síndromes geriátricos, los síndromes mayores como incontinencia, caídas, úlceras por presión. Y esto a su vez pues nos lleva a una condición típicamente mencionada en geriatría que tiene que ver con la fragilidad, aquella condición en la que el adulto mayor pierde movilidad, fuerza, hay alteraciones de la marcha, cognición, nutrición, resistencia, actividad física y finalmente su consecuencia final que es la discapacidad, la dependencia, la institucionalización y la muerte. Y además, aunado a todo esto, pues aparece una entidad descrita perfectamente desde hace algunos años, que es la sarcopenia. Y estos factores que nos llevan a tener a una persona frágil, pues dependen de muchas cosas, factores ambientales, sociales, genéticos, conductuales y por supuesto condiciones de enfermedad. Así llegamos a la condición que describe la doctora Mari Tinetti desde finales del siglo pasado, en el cual nos decía que una caída es un cambio súbito de posición, que además es inesperado y que provoca que el individuo vaya en descenso a un nivel inferior, ya sea sobre un objeto. Esto es bien importante porque luego le preguntamos a los pacientes si se cayeron o no se cayeron y ellos dicen, no, no me caí, terminé en un sofá o no, no me caí, realmente llegué a la cama, ¿no? Realmente puede ser una caída, no necesita llegar al suelo para considerar que un paciente pueda tener una caída. Y entonces, pues esto tiene que ver con condiciones diferentes a una parálisis, a un ataque epiléptico o a una fuerza extrínseca que sea irrefrenable, ¿no? Entonces, precipitación de un plano superior a uno inferior contra la voluntad de un paciente y pues es lo que consideramos que puede ser una caída. Se considera en algunos casos que pudiera ser que aquellos que caen sobre un mobiliario, paredes o estructuras, pues puede ser debatible, pero para fines prácticos vamos a hablar de que una caída significa que un individuo va de un plano superior a uno inferior. Cada día, como les decía, somos más mexicanos, cada día la población de adultos mayores aumenta, pero a pesar de ser una población hoy en día cercana al 10%, 11% en algunas entidades del país, pues resulta que los recursos sanitarios, económicos, institucionales y de personal, pues llegan a ser en ocasiones hasta la mitad del presupuesto de salud y llegan a ubicarse en un 44% de los días cama de hospital comparado con todos los grupos de edad. Por lo tanto, pues esta población que va en incremento, cada año, pues representa todo un reto. Hay algunas estadísticas que nos permiten comparar cómo se ha ido incrementando la esperanza de vida en nuestro país. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo a principios del siglo pasado, pues teníamos una esperanza de vida
bastante pobre, menos de la mitad de la esperanza de vida que tenemos hoy en día. Y bueno, pues esto no deja de avanzar. Hoy en día, pues tenemos una esperanza de vida promedio en nuestro país, de acuerdo al último censo poblacional, de 75 años, el cual pues todavía sigue siendo mejor en las mujeres que en los varones y cada vez la brecha se amplía mucho más. Y otra situación que resulta muy interesante es de que de pronto teníamos la impresión de que en el norte del país teníamos una mejor esperanza de vida. En términos generales sí, pero actualmente, de acuerdo a las cifras que el INEGI nos proporciona, la esperanza de vida más alta de nuestro país se ubica en la Ciudad de México, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, pues las caídas, como lo dije hace un momento, representa uno de los principales síndromes geriátricos. Se presenta en una cuarta parte de las personas que viven en la comunidad. Dependiendo las condiciones, puede llegar a representar un síndrome en una tercera parte de estas personas. Generalmente, o la mitad de las personas que se caen tienen arriba de 80 años y, bueno, representan la mitad de hospitalización por lesiones. Además de todas las hospitalizaciones que se llegan a dar en este tipo de población o en este grupo poblacional, el 7.5% de todas ellas son por caídas. Y bueno, también algo que resulta muy importante es que la mayoría de las personas no mencionan las caídas porque lo consideran algo normal y por si fuera poco, hasta una tercera parte de las personas que llegan a tener una caída no lo recuerdan y generalmente son los familiares quienes hacen referencia a la misma. Hay estadísticas que nos hablan de que una caída representa el 40% de los accidentes en un hospital, que prácticamente la mitad de ellos llegan a sufrir algún daño y un 10% puede ser un daño severo. Y por si fuera poco, de acuerdo a los cálculos económicos que se pueden llegar a hacer, tan solo el hecho de sufrir una caída puede representar aproximadamente 85,000 pesos más de hospitalización, independientemente de la lesión, la cual puede llegar a condiciones severas como laceración, fractura, hematoma subdural y, por supuesto, la muerte del paciente. ¿Quién se cae más? Curiosamente, aquellas personas que están en un tratamiento de rehabilitación, quienes tienen más actividades de rehabilitación. Y esto no significa que no debemos llevarlos a rehabilitación, significa que tenemos que tener cuidado extremo con estas personas, más cuando hay condiciones en las cuales pues tienen que levantarse y sentarse pues de manera repetitiva. Es ahí donde se da el mayor número de caídas. Y también en aquellas personas que están en instituciones de larga estancia o que tienen fármacos relacionados con el sistema nervioso central. Son los dos grupos que representan mayores caídas. Y enseguida vamos a ver algunos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden de alguna manera contribuir a las caídas. Recuerda nuestro paciente que tuvo una fractura de cadera. Bueno, pues pedimos que fuera a la consulta, lo llevaron en silla de ruedas, nos decían que era funcional previo a la caída, pero a partir de la caída empezó con queja de inmovilidad, dolor inespecífico en el brazo derecho secundario a la misma caída, en el cual, pues bueno, se lo atribuían a un traumatismo de la ipsilateral a la fractura, disminución de la fuerza al hablar y lo que consideraban los familiares como una probable depresión, por lo cual se había considerado hasta ese momento como un síndrome poscaída. Es decir, el paciente tenía miedo a volverse a caer y por eso no se había levantado. Entonces, bueno, pues empezamos a darle seguimiento a este paciente y luego veremos parte de sus diagnósticos. ¿Cuáles son los factores que podemos considerar asociados a las caídas? Algunos son propios del paciente, algunos cambios propios de la edad que tienen que ver con alteraciones en la sensibilidad. Una disminución en las células musculares, sobre todo aquellas que de alguna manera nos generan estabilidad, nos generan equilibrio, disminución en la neuroestimulación y en algunas funciones motoras, disminución en la transparencia corneal que no se ha atendido, disminución en la adaptación de la luz. Los pacientes de alguna manera
pues llegan cuando entran de un lugar con mucha luz a un lugar más oscuro, como ir de la calle a la casa, pues pueden tener problemas para la adaptación inmediata, disminución de reflejos, en el cual pues no alcanzan a eh, detenerse cuando van o se precipitan hacia un plano inferior, poca habilidad para hacer varias cosas a la vez, disminución de las capacidades sensoriales y bueno, pues algunas otras condiciones como el incremento de la hipotensión postural. ¿Qué es lo que sucede? Estas caídas no nada más suceden en el hogar o fuera del hogar. Generalmente hay factores que influyen para que un paciente llegue a caerse en un hospital. Aquel paciente que ya se ha caído antes, aquel paciente que está mal hidratado, agitado, confuso, que tiene daño visual y no le permitimos tener sus lentes, algunos de los medicamentos que de alguna manera usa el paciente o los que nosotros prescribimos en el mismo hospital, pues pueden representar también un factor de riesgo. Si en un momento dado las camas o camillas son muy altas y el paciente tiene que bajar escalones, y algo que cobra mucha importancia y que bueno, pues lo vemos en nuestras instituciones. A mayor número de pacientes por enfermera, mayor posibilidad de que un paciente llegue a sufrir alguna caída. Y también es cierto que se han hecho algunos estudios en el cual aquellos pacientes que tienen más caídas generalmente tienen más diagnósticos, es decir, no están en el hospital o no están institucionalizados por una sola condición. Generalmente se acompañan de déficit visual, depresión, hipotensión ortostática, además de los diagnósticos por los cuales pueda presentarse a una consulta. ¿Qué otras condiciones vemos y que nos llevan a tener mayor riesgo de caídas? Muy bien, pues sabemos que los músculos de la cadera tienen un rol importante en nuestra postura. Sabemos que también el adulto mayor va teniendo una menor velocidad y cuando estos músculos se van debilitando hay una menor pendiente, mayor inclinación y pues también sabemos que se tardan más en levantarse y un menor momento de soporte para que nuestros pacientes estén en condiciones cómodas mientras están sentados. Entonces, ya son varios factores y todos tienen que ver, o la mayoría de ellos tienen que ver con el sistema locomotor, pero también con los órganos de los sentidos. Estudios que se han venido haciendo desde hace varias décadas nos demuestran que aquellos pacientes que tienen más caídas también pudieran tener mayor deterioro cognitivo y que de alguna manera, conforme se hacen o se diseñan pruebas, ¿sí? Para evaluar aquellos pacientes a través de la marcha en el cual se hacen pruebas de atención, funciones ejecutivas y se identifican diferentes tipos de memoria, pues pueden de alguna manera evidenciar que nuestro paciente a través de alteraciones en la marcha pudiéramos anticipar la presencia de una demencia en los siguientes años. Entonces, bueno, pues estas pruebas siguen haciendo, cada vez es más la evidencia y también pues sabemos que el factor de riesgo que representan las caídas cuando nuestro paciente tiene osteoporosis. Mayor posibilidad de fracturas en diferentes niveles, cadera, vértebra principalmente y algunas otras, ¿no? Y bueno, pues también sabemos que cuando un paciente tiene una fractura de cadera, la posibilidad de una muerte a un año de la fractura es prácticamente de un tercio en los varones y uno de cada cinco en las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues la edad y el cuadro confusional son los factores más importantes para la fractura de cadera. Y si a esto le sumamos que nuestro paciente o nuestra paciente pueda tener osteoporosis, la situación se agrava de manera importante. Hay factores intrínsecos propios de nuestro paciente, ¿no? Que nos llevan a tener mayor riesgo. Alteraciones de la marcha. Recordemos que la marcha del adulto mayor es diferente a la del adulto joven. Generalmente el adulto joven tiene una marcha en la cual, pues, las puntas de los pies se dirigen hacia afuera, de que al momento de dar el paso, el talón supera a la punta del pie que queda atrás
y bueno, pues lleva una cadencia en cuanto al movimiento, no solamente de las piernas y de los brazos. Y en cambio, en el adulto mayor, las condiciones de la posición de la marcha van cambiando. Llegan a meter un poco más las puntas, los pies quedan en una condición más paralela. A veces los talones no superan a las puntas del pie que queda atrás. Y bueno, todo esto va haciendo que tenga mayor riesgo, aunado, por ejemplo, al desacondicionamiento físico, a los trastornos de la visión que ya hemos mencionado, alteraciones psiquiátricas, psicológicas y el tratamiento sobre todo de las primeras. Y bueno, pues también el poder, el estar utilizando auxiliares de la marcha que tal vez no estén en las condiciones adecuadas, en ocasiones les falta goma, en ocasiones el bastón no está a la altura correcta, ¿verdad? Pacientes que sienten confianza exagerada. Tengo pacientes de pronto que toda su vida han hecho las cosas por sí mismos, arreglan goteras, impermeabilizan y piensan algunos de ellos que a los 80 años pueden seguir haciéndolo. Algunos sí lo podrán hacer, pero también hay que tener algunas precauciones y saber que no todos los pacientes están en esas condiciones. Y bueno, algunos otros que ya hemos mencionado, mareos, deshidratación, entre otras cosas. Y algunos factores extrínsecos que dependen pues del entorno sociocultural, cómo están las calles, las banquetas, el entorno arquitectónico, el acceso a algunas pues artículos de higiene personal, si de pronto hay barreras, si hay un escalón para entrar al baño o para ya sea hacia arriba o hacia abajo, si no hay una luz adecuada, y esto de alguna manera lo menciono porque son condiciones que podemos modificar y que también pueden llegar a ayudarnos en la prevención de las caídas. Y obviamente, pues el consumo de alcohol en cantidades, pues considerables y nuevamente pues el uso de algunos fármacos en cantidades considerables o bien la reacción a alguno de los fármacos. Tenemos nuestra guía de práctica clínica. Esta es indicada para el primer nivel de atención, pero bastante adecuada para darle una leída rápida y en la cual podemos obtener información al respecto. ¿Qué es lo que pasa después de una caída? Después de una caída puede haber un trauma, puede haber dependencia, laceración, fractura, hematoma subdural. Definitivamente un paciente puede morir o puede llegar a una institucionalización y en la cual pues ya no tiene la posibilidad de adaptarse al entorno exterior. Y algo bien importante, esta condición que nos lleva y que en ocasiones llega a hacer que el paciente se quede en cama durante meses o a veces hasta años después de una caída, aún sin consecuencias físicas, que es el síndrome poscaída o el miedo a caer. Este sucede en pacientes después de una caída, en el cual pues se dan cuenta que han perdido la independencia, que cada vez tienen más restricción en las actividades físicas y que la calidad de vida de ellos puede haber disminuido de alguna manera sentida o real. Se asocia a la edad, a la fragilidad y definitivamente a las alteraciones del balance. El miedo a caer involucra prácticamente un duelo para los pacientes y como duelo debe de atenderse. Hay que buscar la manera de iniciar una rehabilitación física, pero también evaluar el estado afectivo de nuestros pacientes, porque puede requerir el uso de algún antidepresivo para disminuir esta especie de duelo o incluso este trastorno postestrés que pueden tener nuestros pacientes varias semanas después de haber sufrido el trauma. Entonces, bueno, pues es una condición a evaluar que no involucra nada más el estado físico, sino también afectivo de nuestros pacientes. ¿Qué factores influyen en que se presente con mayor probabilidad? Pues que un paciente viva solo, que sea obeso, que haya deterioro cognitivo, que tenga depresión previa, que ya haya alguna alteración en la marcha o en el equilibrio. ¿Y qué es lo que podemos hacer en un momento dado? Bueno, las estrategias, se ha demostrado, las estrategias de prevención reducen hasta en un 30% el riesgo de sufrir fractura. Al final de cuentas, es lo que buscamos.
se demostró hace ya varios años que al momento de prevenir y que nosotros lo hagamos de una manera sistematizada y protocolizada, pues nos debe de llevar a tener mejores resultados. Estos condiciones pues tienen que ver con el registro de edad, de sexo, revisar la escala de Bartel para evaluar la independencia de nuestros pacientes, definir sus diagnósticos, porque tampoco vamos a poner en riesgo a un paciente por decir algo que tenga una insuficiencia cardíaca de una clasificación 3 o 4 sin un tratamiento adecuado. Que el lugar donde se encuentra nuestro paciente, el tipo de calzado que encuentre, que tenga nuestro paciente. Para fines prácticos, el calzado ideal para las personas adultas, pues es el calzado tipo tenis con medio centímetro de margen. Es decir, si descalzo se mide el pie de un paciente y es, por ejemplo, talla 8, pues lo ideal sería que usara un zapato cómodo, no muy amplio, que máximo tuviera, que fuera del 8,5, máximo medio centímetro de diferencia con respecto a su número justo. ¿A qué se dedican nuestros pacientes? ¿Sí? ¿Qué medicamentos se está utilizando? ¿Cuál es la iluminación? A veces es sencillo y solamente el cambiar un foco puede ayudar a prevenir una caída. Si tiene medidas de sujeción, también se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen sujeciones físicas pueden tener mayor riesgo de caída, sobre todo si están muy agresivos, y es preferible en un momento dado utilizar la sujeción farmacológica si es que existe algún riesgo. El turno de enfermería es más frecuente las caídas cuando hay mayores actividades por hacer y un menor número de enfermeras que las atiendan. ¿Qué es lo que pasa con otra condición muy importante? La sarcopenia nos lleva a tener mayor probabilidad de caídas. Por lo tanto, es importante que nuestros pacientes aprendan a levantarse de la silla sin utilizar los brazos, sin utilizar. Es importante para el equilibrio, pero para ejercitar los muslos, para hacer flexiones, para favorecer la estabilidad y el equilibrio de nuestros pacientes, es muy importante que fomentemos que hagan ejercicio con los muslos en un ambiente controlado y seguro, con una silla pegada a la pared para que no se vaya a resbalar. Y bueno, pues no perder de vista que aquel paciente que tiene sarcopenia tiene mayor riesgo de sufrir caídas. ¿Cómo lo evaluamos? Hay muchas maneras de evaluarlo. Existen la evaluación de para la marcha y el equilibrio de la doctora Mari Tinetti, que les recomiendo que la lean. Es simple, se puede hacer, pero nos lleva un poco más de tiempo hacerla en consultorio. Hay que evaluar si nuestro paciente escucha bien, si ve bien, sí, y pues bueno, hay algunas pruebas que se hacen muy cortas, como el levántate y anda, que se hace pidiéndole al paciente que recorra una distancia de 3 metros y regrese a sentarse al sitio donde estaba, y una que les voy a mostrar que es la prueba de física corta, que pues es un poco más compleja. Los instrumentos de medición nos sirven para evaluar el desempeño funcional del paciente, pero también cuando estamos entrando a una zona de fragilidad. A través de los años, de alguna manera vamos a empezar a acercarnos a este umbral de dependencia en el cual, pues bueno, nuestros pacientes pueden empezar a tener una zona de fragilidad, mayor riesgo de síndromes geriátricos, entre ellos las caídas. ¿Para qué nos sirven estas escalas, no? La escala del Lawton-Brody de las actividades instrumentadas de la vida diaria y la escala de Bartel, pues para predecir también la dependencia de nuestros pacientes y cómo nos vamos acercando a una condición en la cual pues sus capacidades físicas van disminuyendo. Y bueno, pues de alguna manera también tenemos aquellas medidas basadas en la ejecución o en la evaluación, como vamos a ver enseguida. La prueba
de levántate y anda para fines prácticos, pensamos que un paciente hace un recorrido o una persona hace un recorrido de 6 metros de ida y vuelta en menos de 10 segundos. Cuando lo hace entre 10 y 20 segundos, un adulto mayor podría considerarse normal. Esto es nada más para fines de mnemotecnia, porque en realidad los valores que la bibliografía nos marca son muy diferentes. Aquel paciente que lo hace en más de 20 segundos, pues tiene una posibilidad muy alta de caídas, y quien lo hace en más de 30 segundos está en un riesgo elevadísimo de caer incluso en nuestro consultorio. Así, por ejemplo, podemos hablar para acordarnos de menos de 10 es normal, de 20 a 30 un riesgo de caídas y más de 30 un riesgo elevado. Pero sí se ha visto que aquellos pacientes que hacen el recorrido en más de 15.6 segundos, pues tienen un mayor riesgo de caídas, y quienes lo hacen en menos de 12, pues no han tenido caídas o no han tenido caídas atribuibles a factores intrínsecos de los pacientes. Eh, Esta prueba, la prueba de corta de desempeño físico, es una prueba que se utiliza desde finales de los 70 en los Estados Unidos y que se ha ido popularizando su uso en las últimas décadas, ¿no? Incluye 3 pruebas estandarizadas en la cual nosotros evaluamos a un paciente y hacemos una prueba de balance, hacemos puntuación para cada una de los pasos a seguir. Le pedimos que se ponga en una posición paralela y que trate de aguantar 10 segundos. Después en una posición semitándem, como ven en la pantalla, otros 10 segundos. Y finalmente una posición tándem. Es bien importante estar al lado del paciente, porque incluso si ustedes en este momento lo intentan, pues algunos podrían tener dificultades para completar la prueba de manera total. Así que, bueno, pues es bien importante para evitar caídas frente a nosotros. La segunda parte de la prueba es pedirle al paciente que se levante 5 veces seguidas de la silla sin utilizar los brazos para apoyarse. De acuerdo al tiempo en el que lo realice, pues nosotros podemos puntuar. Aquel paciente que lo realiza en menos de 11.2 segundos, pues tiene 4 puntos, pero por ejemplo, aquel que lo realiza en más de 16 segundos, pues la puntuación se reduce a un solo punto. Y aquel que se tarda más de 60 segundos o no pudo, pues definitivamente no tiene ninguna puntuación. Y finalmente hacemos 2 intentos en la velocidad de la marcha, en el cual, pues si nuestro paciente lo hace lentamente, tiene puntos; si es rápido, casi podríamos decir veloz, pues tiene una mayor puntuación, y al final el puntaje global se saca y se da una puntuación máxima de 12 puntos. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para evaluar no nada más las condiciones o las probabilidades de caída de nuestro paciente, sino la independencia que pueda tener el mismo, e incluso de acuerdo a esta prueba, podemos evaluar una tasa de mortalidad de acuerdo al desempeño físico de nuestros pacientes. Esto se ajusta a final de cuentas por edad, por sexo, pero para fines prácticos, aquellos pacientes que tienen menor puntuación, pues tienen más probabilidades o más riesgo de morir, ¿no? Y aquellos pacientes con una alta puntuación, pues tenemos un menor probabilidad de riesgo de muerte por cada 100 personas. ¿Qué vamos a hacer? Revisar los medicamentos, sustituirlos cuando sea necesario, tratar de evitar las benzodiazepinas, hidratar adecuadamente a nuestros pacientes, usar los servicios de rehabilitación, establecer horarios para nuestros pacientes y también establecer horarios para el uso de medicamentos. De pronto se nos olvida y andamos recetando diuréticos por la noche, provocando que nuestros pacientes tengan mayor número de despertares y de idas al baño que interrumpen su sueño, y con ello aumenta el número o el riesgo de caídas. Y si está en nuestras manos la toma de decisiones, pues tratar de contar con suficientes auxiliares de enfermería para que nos ayuden a vigilar. Aunado a esto, pues es importante mantener la hidratación, tratar de tener ejercicios de resistencia, no esperar a tener una discapacidad o una dependencia para hacerlo.
lo que nos corresponde también como médicos es la prevención cardiovascular, el que nuestro paciente no esté solo, que tenga una red de apoyo, manejar el dolor cuando así lo amerita, ¿sí? Y algo importante, fomentar los ejercicios de balance, especialmente si a través del Tai Chi pudiera haber alguna mejoría. El ejercicio físico definitivamente, la terapia hormonal pudiera tener algunas condiciones en la mejoría de la fragilidad, pero todos los reportes son anecdóticos, no hay una que destaque sobre otra y que, pues bueno, habrá pacientes en quienes tengan alguna deficiencia que puede ser útil, ¿no? Pero no es para hacerlo de un uso generalizado. El tratamiento nutricional incluye suplementos calóricos cuando así lo amerita. Tratar de que estos se utilicen, si es que los vamos a utilizar, por lo menos 90 minutos antes de las comidas para que nosotros no le quitemos a nuestro paciente la probabilidad de tener una alimentación adecuada. Deben de acompañarse de ejercicios, de si no funcionan. Y bueno, también es conocido que la vitamina D no tiene alguna repercusión importante sobre la fuerza muscular, la actividad física, pero sí nos ayuda a tener al final un aumento de la masa ósea y disminuir el riesgo de caídas. Decía yo que, bueno, pues los resultados con la terapia hormonal pueden ser variables cuando usamos testosterona y cuando utilizamos algunos otros recomendaciones, pues la realidad es de que no hay muchos estudios que de alguna manera nos representen o nos evidencien una mejoría importante, aunque bueno, se promocionan para eso muchas de ellas. Los ejercicios de resistencia es lo que nos ayuda a mantener, restaurar la independencia, definitivamente mejorar la función cardiorrespiratoria y en términos generales, desde los estudios realizados por Peterson ya hace varios años, pues nos dimos cuenta que el ejercicio disminuye el riesgo de caídas a futuro y en la actualidad. ¿Por qué hacer ejercicio? Ya lo sabemos y lo repetimos, ¿no? Mejora nuestra composición física, aumenta la fuerza muscular, mejora la masa ósea, ayuda además en el control de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, mejora calidad de vida, nos da sensación de bienestar, mejora la vida sexual y en pocas palabras las personas que hacen ejercicio se ven mejor. ¿Qué hacemos para prevenir las caídas? En términos generales, hay dos intervenciones muy importantes. Niveles adecuados de calcio, obviamente, pero también utilizar de manera prudente la vitamina D. Menos de 800 unidades de vitamina D no nos ayudan para prevenir. Más de 800 unidades de vitamina D pueden ayudar a prevenir el riesgo de caídas y también es importante, aunque últimamente hay algunos reportes que son un poquito controversiales, la realidad es de que de cualquier manera, en aquellas pacientes y aquellos pacientes mayores de 70 años pudiera estar indicado por otros motivos. Entonces, bueno, pues se ha visto que hay cierta mejoría en cuanto a la estabilidad, en cuanto a la ganancia de masa ósea y la disminución de caídas. Y definitivamente les decía que el Tai Chi puede llegar a representar hasta un 89% de reducción de caídas cuando se realiza de manera adecuada. Y de pronto nos planteamos, bueno, ¿y dónde vamos a mandar a nuestro paciente a realizar artes marciales? Nos sorprendería saber que existen una cantidad impresionante de lugares donde se puede realizar. Los centros de seguridad social del IMSS, una gran cantidad de actividades sociales en los diferentes ayuntamientos a lo largo del estado de Nuevo León y en otras partes del país, realizan este tipo de actividades y en el cual pues los pacientes acuden en ocasiones pues de manera gratuita, ¿no? Y bueno, pues los beneficios del Tai Chi los estamos viendo ahí en la pantalla. La invitación es a que lo fomenten en los pacientes. ¿Qué no está comprobado, no? Que los suplementos nutricionales pues no ayudan, que los ejercicios grupales sin una supervisión tampoco pueden ayudar, que la terapia de reemplazo hormonal no siempre es lo mejor,
que hay fármacos para evitar las caídas que no siempre nos ayudan y que, bueno, pues aquella terapia conductual o cognitiva que se realizan en lo individual pudiera no tener los efectos que esperamos. Y también hay reportes que nos dicen que si no hay deficiencia de vitamina D, pues tampoco habría un gran beneficio. Sin embargo, eh, también es cierto que de manera estadística nos podemos dar cuenta que no siempre pedimos niveles a nuestros pacientes y que gran parte de los pacientes que viven en ciudades soleadas como Monterrey y muchas otras ciudades del país, pues llegan a tener deficiencia de vitamina D increíblemente porque, bueno, pues nos cubrimos lo suficiente para no estar expuestos directamente al sol. Nuestro paciente, sí, tenía además disartria, desviación de la comisura bucal a la izquierda, hemiparesia derecha, disminución del tono muscular, brazo y piernas derechas y una depresión secundaria. Nuestro paciente no es que no caminara porque todavía tenía una fractura y tenía miedo de caer, no caminaba porque lo que lo llevó a la caída era un evento vascular cerebral que no se identificó y que no se había identificado aún varias semanas después de haberle hecho el reemplazo total de cadera. Entonces, bueno, pues este caso es real, es auténtico, nos lleva a darnos, y aparte no lo manifestaba porque había estado utilizando benzodiazepinas para lo que consideraban ansiedad después de la caída. Entonces, bueno, pues este caso nos lleva a plantearnos pues una evaluación exhaustiva como la hace el internista hacia el paciente después de una caída y no quedarnos nada más con el tema de la fractura o del daño mayor. Concluyendo, pues hemos dicho en esta eh, plática, las caídas son un síndrome geriátrico por excelencia, causa de dependencia, inmovilidad, muerte y definitivamente un marcador de fragilidad. Identificarla a tiempo nos permite hacer algo al respecto y la intervención pues va a permitir que disminuyamos el riesgo de caídas y sus consecuencias. El Tai Chi, mayor número de enfermeras y a reserva de lo que algunos estudios digan a favor o en contra el uso de la vitamina D, son las intervenciones más efectivas para disminuir este riesgo de caídas. Les agradezco la atención, les agradezco que permanezcan todavía en línea y bueno, pues si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que de alguna manera pues enriquezca lo que hemos dicho el día de hoy, pues bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta plática. Muchísimas gracias al doctor Julio César Dávila Valero, que siempre con un gran esfuerzo pues contribuye a las actividades académicas del Colegio de Medicina Interna de México. Les comento que tenemos en este momento aproximadamente 700, casi 50 asistentes en la plataforma del Colegio de Medicina Interna, más quienes nos acompañan siempre desde las diversas redes sociales como Facebook, y también desde ahí están conectados no nada más de México, sino también desde Haití, desde Georgia, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Argentina, por mencionar algunos. Y bueno, siempre es grato saber que están interesados en estos temas tan importantes para nosotros como médicos. También les mando un afectuoso saludo a todos los que están conectados siempre de manera tan puntual que parecen carreritas. Hoy Culiacán llegó primero, antes que todos. Y bueno, les saludo también muy afectuosamente a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, sin más, doctor Julio Dávila, no sé si nos quieras dar un saludo inicial. Muchísimas gracias, muy buenas noches nuevamente. Y bueno, pues la realidad es que es un gusto participar. A veces el tema de caídas puede parecer tan simple, pero ya vimos que no, que de pronto nos encontramos con condiciones en las cuales pues nuestros pacientes pueden manifestar una caída y ser el preludio de una condición mayor.
Y por otro lado, hoy mismo en la consulta, tres pacientes dentro del tamizaje que hago, siempre les pregunto si se han caído en los últimos 6 meses. Digo, más pacientes lo negaron, pero tres de los que lo negaron, sus hijos los desmintieron. Acuérdate que sí, acuérdate que hace un mes, sí, pero no me pasó nada, ¿no? Entonces, las caídas de pronto se consideran o se desprecian un poco por el mismo paciente, pero pudieran estarnos avisando de condiciones cardiovasculares, neurológicas, del sistema locomotor y muchas otras condiciones, incluso demencias, por anticipado en de varios pacientes. Mm. Sí, muy cierto. Y yo creo que este tema es por demás relevante para todos. Los médicos geriatras, pues no son suficientes para ver a toda la población geriátrica, ¿no? Para eso están también médicos generales, médicos internistas, que todos debemos estar pues atentos a este tipo de factores de riesgo, ¿no? Y como mencionabas, doctor Julio Dávila, pues tratar de prevenir en la medida de lo posible, antes que atender las consecuencias de las caídas. Y bueno, te mandan muchas felicitaciones, muchos saludos desde las diversas plataformas. Felicidades por la Gracias. ponencia. Y bueno, la doctora Olga Lidia Veralastra, orgullosamente nuestra maestra, Julio, ¿no? Sí. Expresidenta del Colegio de Medicina Interna de México, y que siempre está también atenta a nuestras sesiones y a las actividades del colegio. Su comentario es, las caídas es un síndrome geriátrico de gran importancia, de allí que es una de las metas internacionales de seguridad del paciente y que constituye un problema muy importante de morbimortalidad en los pacientes hospitalizados, y debemos estar atentos a identificar los factores desencadenantes, como bien comentabas. Es lo que nos dice la doctora Olga Lidia Veralastra. El doctor Isauro Ramos nos pregunta, bueno, te pregunto, ¿los anticoagulantes en específico se asocian al fenómeno de caída o a sus complicaciones? Esta es una pregunta muy interesante y voy a empezar por revelar que hace algunos 8 o 10 años los geriatras le teníamos miedo a los anticoagulantes, lo confieso. Sin embargo, el uso de anticoagulantes en el adulto mayor es, cuando está bien indicado, hay que seguirlos utilizando. Teníamos miedo por la posibilidad de sangrados a cualquier nivel, especialmente sangrados neurológicos. Entonces, decíamos, bueno, si el paciente ha tenido caídas o tiene riesgo de caídas, vamos a evitar los anticoagulantes. Pero hoy en día no, hoy en día sabemos que se requieren una cantidad muy importante de caídas para que exista un sangrado en un paciente. Entonces, si la indicación del paciente es tener un anticoagulante, hay que dárselos y a la par hay que buscar que nuestro paciente fortalezca su musculatura de miembros inferiores para, sí, tratar de disminuirlo. No quiere decir que no vaya a haber complicaciones, pero tendría que haber alrededor de una caída en 100,000 más o menos para que exista un evento hemorrágico mayor de tipo neurológico. Entonces, bueno, pues esta es una pregunta muy interesante y definitivamente no está peleado el síndrome de caídas con el uso de anticoagulantes. Sí, claro, muy cierto. Por ahí algún cardiólogo comentaba alguna vez, bueno, los anticoagulantes se dan por las razones que se tienen que dar, ¿no? No vamos a estar siempre pensando en por qué no dar, ¿no? Y no nada más aplica para los anticoagulantes, sino pues prácticamente para todas las medicaciones. Pero en efecto, es mayor el riesgo en un momento dado de un evento vascular que, que lo que nos comentabas ahorita, ¿no? El propio riesgo de una complicación en pacientes anticoagulados. Muchas gracias, Julio. La doctora Carmen Zavala, presidenta del Consejo de Medicina Interna de México, te saluda también, muy interesante tema y nos hace reflexionar sobre la educación al paciente y las medidas que se deben de tomar en casa, como el tener alfombras, regaderas con escalones, por no decir otros elementos en casa como las sillas que pueden ser hasta obstáculos para algunos pacientes, ¿no? Y pues es complicado, pero hay que hacer como esa búsqueda de la información en la familia. Afortunadamente también los diseñadores, los arquitectos han ido entrando a este rol, ¿no?
Todos conocemos los famosos pollitos para evitar que se salga el agua del área de la regadera, ¿no? O no sé cómo se le conozca en otros lados, pero estas barreras pequeñas, que significaban pues un obstáculo y, ¿por qué no? Nuestros vecinos del norte, pues son muy dados a utilizar tinas de baño, ¿no? Las tinas son especialmente un problema para generar caídas en las regaderas. Entonces, bueno, cada día vemos áreas de regadera que son planas, que tienen un declive pequeño y que pues disminuyen la posibilidad de caídas. Esto aunado a una buena iluminación, ¿verdad? Efectivamente, al evitar tapetes que vayan sueltos, porque es muy común. Hace algunos años tuve una paciente que me llamó mucho la atención porque su motivo de consulta era saber si contrataba un seguro de gastos médicos o no. Era una paciente de 72 años en ese momento, tenía hipertensión, tenía diabetes y yo le pregunté, ¿su agente y en el seguro que piensa contratar ya saben que tiene hipertensión y diabetes? Y me dijo, sí. Le dije, ¿sabe qué? Lo único que le va a cubrir su seguro son tumores y accidentes. Y bueno, así pasó. Un seguro carísimo, por cierto, lo contrató un año, lo contrató el segundo año, llevaba aproximadamente 2 meses del segundo año y pintando su cuarto, las personas recorrieron un buró y con ello el cable de teléfono. La paciente tuvo una caída con fractura de cráneo. Estuvo aproximadamente 40 días en terapia intensiva. Me acuerdo que les dije a la familia, qué gusto me da que su mamá no me haya hecho caso en no comprar el seguro de gastos médicos, porque ahorita todo el mundo estaría arrepentidísimo de esto, ¿no? Pero precisamente, ¿no? O sea, este tipo de situaciones que parecen inocentes, como jalar un buró, como dejar un cable tendido, pues pueden llevar a una complicación mayor en una persona que como lo dije hace un momento, sus reflejos están disminuidos, su propiocepción puede estar alterada y definitivamente algunos efectos sensitivos como el de acomodación en la vista también pueden jugar un papel importante para llevar a cabo un accidente, que para un adulto joven pues no tendría mayor importancia. Claro. No, y lo difícil que es, como comentabas en un momento dado, ¿no? Los pacientes a veces creen, perciben que todavía pueden hacer todo lo que quieran, independiente de estas situaciones que son un tanto fortuitas, un descuido, ¿no? Pero también a veces ellos mismos se ponen en riesgo, quieren seguir bajando cortinas, subiendo escaleras, como cuando tenían 15 años, ¿no? Y eso es muy difícil porque también es como decirles, bueno, ya no lo hagas, hay que cuidarse. Es muy complicado que un poco sigan las indicaciones o nos hagan caso. Sí, y hay que evaluar pues a cada paciente en particular, ¿no? Aquellos que tienen los zapatos, los mismos zapatos que les gustan desde hace 15 años y que ya les gustan porque están extremadamente cómodos, porque además los chanclean, pues es un factor de riesgo, ¿no? Y por otro lado, pues hay ejemplos pues bastante memorables. Hace poco veía un video de uno de mis maestros de la secundaria de 82 años de edad en el cual pues el señor además de ser maestro ya jubilado, pues ha vivido en el campo y va y alimenta sus vacas y descolgándose de una camioneta desde lo alto, pero tiene la habilidad para hacerlo, ¿no? Y en ese caso, pues hay que seguir promoviendo la actividad física. Sí, claro. Entonces, pues cada individuo tiene características especiales. Sí, claro. Vemos pacientes de 60 años que están en riesgo de todo, ¿no? Y otros de 80 que de verdad están, además de, como dirían coloquialmente, súper lúcidos, ¿no? También con bastante integridad física, por así decirlo. Bueno, el doctor Edgar Aguilar Díaz, también saludos y felicitaciones, y nos dice las estrategias de prevención, pues no nada más reducen el riesgo de fracturas, sino también de cualquier otro tipo de accidente, sobre todo en el hogar, ¿no? Que debemos tener ya muy en cuenta cuando ya este tipo de pacientes están en la zona de fragilidad. También te felicita la doctora Blanca Hernández Lara, que nos acompaña siempre desde Facebook.
así como el doctor Alfredo Torres Viloria, ¿no? Y nos pregunta el doctor Edgar Pantaleón. ¿Cuánto tiempo deberían realizar ejercicios de resistencia a la semana este tipo de pacientes? Esto es excelente. De entrada, pues bueno, la recomendación general por la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos habla que tendríamos que promover la realización de 150 minutos por lo menos de actividad física vigorosa en nuestros pacientes. Y de estos, además, combinar por lo menos 2 días con ejercicios de resistencia, intensificando pues el desarrollo de cualquiera de los grupos musculares, especialmente hablando del tema de caídas, pues definitivamente el ejercicio en cuádriceps pues tendría un efecto benéfico para el equilibrio. Entonces, hay varias cosas, por eso es que el Tai Chi cobra mucha importancia porque estos movimientos armónicos, que en un momento dado se presentan, les favorece al paciente para tener fuerza, para tener equilibrio, para tener desarrollo de masa muscular o si no logran el desarrollo de la masa muscular, por lo menos para disminuir la posibilidad de sarcopenia. Y esto es la parte más importante porque finalmente, la cúspide de nuestro desarrollo muscular y nuestro desarrollo óseo se da alrededor de los 35 años de edad. Posterior a esto hay un declive, pero el mensaje, como lo conocemos, es de que nunca es tarde para empezar y definitivamente, pues la recomendación es mínimo 2 veces por semana. Ok, muy bien, muchas gracias. La doctora Carmen Zavala, siempre muy activa también en este tema de las preguntas, nos dice, ¿yoga sería igual que el tai chi? No para todos. El yoga de alguna manera representa un beneficio en diferentes aspectos. Respiración, flexibilidad, entre otras cosas. Pero por estadística lo que está demostrado es el Tai Chi y lo que dejaría un poquito en duda, porque las publicaciones han ido cambiando a lo largo de los últimos años, definitivamente es la vitamina D. Yo creo que sí hay que recomendarla, sobre todo cuando hay deficiencia, pero el Tai Chi no hay ninguna duda. Se han hecho algunos estudios para compararlo con yoga. No nos han demostrado el mismo beneficio. Sin embargo, bueno, puede tener beneficios para otros aspectos cardiovasculares, emocionales del paciente, pero específicamente para el tema de caídas es menor. Es menor. Y bueno, ahora que mencionabas en este momento el tema de la vitamina D, justo nos pregunta el doctor Pantaleón, ¿la suplementación con vitamina D tiene algún efecto sobre el equilibrio? No digamos en fuerza, en equilibrio específicamente. No necesariamente. Se ha discutido mucho si el suplemento de la vitamina D nos llevaba a tener un mejor equilibrio en los pacientes. Lo que sí, incluso en el desarrollo de la fuerza muscular, podría tener un efecto pobre. Pero lo que sí es de que mejora la habilidad de la marcha y de manera secundaria sí podría tener un efecto en equilibrio, pero directamente por sí misma no. Eso es por un lado. Y por otro lado, sigue habiendo variabilidad en la recomendación de la vitamina D. Lo que sí tenemos claro es de que dosis subóptimas nos pueden llevar a mayor riesgo de caídas, pero por eso es que se recomienda por lo menos 1.000 unidades. Esa es la primera recomendación. Posteriormente, en algunos estudios en los Estados Unidos, se identificó que a partir de 1.500 a 2.000 unidades diarias hay mayor prevención. Y últimamente se están tratando de utilizar dosis altas que llegan hasta las 4.000 unidades de manera diaria. Ujú. De pronto no nos damos cuenta, pero en nuestras ciudades hay una gran cantidad de deficiencia de vitamina D. Si bien es cierto que a partir de valores de 30 hacia arriba podemos hablar de niveles pues aceptables, recomendables, incluso normales,
Algunos estudios hoy en día nos recomiendan que deberíamos de tener a nuestros pacientes suplementados para que alcancen pues niveles de 40, 50 séricos o más, ¿verdad? Sí, qué importante lo que nos dice, sin, bueno, no es un tema no nada más de las ciudades, ¿no? Y aparte nos empezamos a cuidar más del cáncer de piel y otras cosas, ¿no? Protector solar y nos exponemos cada vez menos al sol, pero también por ahí en alguna plática escuchaba, ¿no? Hay un polimorfismo genético en la población mexicana y un nada despreciable porcentaje de la población podemos tener deficiencia de vitamina D, aun cuando tengamos una adecuada ingesta de la misma a través de la alimentación o una buena exposición al sol. Entonces, lo trascendente de buscar intencionadamente, ¿no? Lo que nos comentabas, ese otro tip, ¿no? En cada uno de nuestros pacientes, sus niveles de vitamina D y la suplementación que, como bien nos dices, ha demostrado ser efectiva. Y bueno, también saludo de verdad con mucho gusto porque pues nuestros expresidentes siempre fieles a estas sesiones, el doctor Jesús Ruiz Macosay nos dice, individualizar tratamientos es la magia de la medicina, eso es totalmente totalmente cierto siempre. Y el doctor Rodolfo Cano nos pregunta, y un poco insistiremos en este tema, ¿hay escalas o métodos de evaluación del balance en los pacientes geriátricos que nos permitan identificar el nivel de riesgo de caídas? Sí, definitivamente pues la más recomendada y utilizada pues es la valoración o la escala de la doctora Mari Tinetti. La doctora Mari Tinetti tiene, además de la evaluación de la marcha, tiene una evaluación específica del equilibrio. Pues lleva un poco de tiempo aprenderla, ¿no? Un poco de tiempo me refiero a unos cuantos minutos. Lo recomendable es de que se aprenda a realizarla del lado de alguien que ya la hace. ¿Por qué? Porque de pronto involucra algunas actividades como empujar ligeramente al paciente, ¿verdad? Como pedirle que cierre los ojos, que gire sobre su propio eje y para ello hay que tener la sensibilidad de estar cerca del paciente porque podría tener alguna caída. Sin embargo, la herramienta del SPPB que les comenté, en el cual le pedimos a un paciente que se ponga en bipedestación inicialmente, semitándem después, y finalmente una posición de tándem en la cual contamos 10 segundos en cada una de ellas, pues puede ser una evaluación rápida del consultorio. Es mucho más fácil realizarlo. Y además el SPPB nos permite evaluar no nada más el balance, nos permite evaluar la velocidad de la marcha y nos permite evaluar la fuerza. Con esto nos estamos acercando ya no nada más a un diagnóstico de riesgo de caídas, sino a un diagnóstico de fragilidad e incluso de sarcopenia en los pacientes sin la necesidad de la resonancia magnética. Entonces, sí, la recomendación y tradicionalmente la escala de Mari-Tinetti, pero bueno, el SPPB es una herramienta muy práctica y rápida del consultorio. Sí, muchas gracias, doctor Julio. Y bueno, lo importante que es contar con estas herramientas que, como bien nos dices, también sean de fácil, sencilla aplicación y que nos lleven poco tiempo, ¿no? Porque la consulta, pues en general es amplia, ¿no? No nada Así es. más temas de este tipo, sino pues todo lo que la múltiple morbilidad que tienen este tipo de pacientes. Nos comenta el doctor Juan José de Jesús Orozco. Aparte de lo que ya mencionó el doctor Dávila en su excelente ponencia, algo que se debe tener en cuenta es que las caídas pueden ser un dato premonitorio de enfermedades con cuerpos de Lewy, como sería la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy, esta última infradiagnosticada. Creo que ya nos Sí, comentabas algo al ah, respecto. no, pero es muy interesante lo que dice el doctor Orozco porque de pronto podrían anticipar el diagnóstico varios años, por eso hablamos de una evaluación, integral de las caídas, porque efectivamente si hay antecedentes, si hay algunos otros síntomas agregados, si de pronto, nuestros
familiares, a veces no los pacientes, pero los familiares empiezan a mencionar, bueno, y es que aparte de caerse, tiene alucinaciones, aparte le cuesta trabajo agarrar el tenedor, aparte de pues tiene algo de rigidez, de pronto la inexpresión facial. Entonces, son datos tempranos que de alguna manera, si lo combinamos con el tema de la marcha y de las caídas, nos podrían anticipar, pues, el tratamiento y la rehabilitación temprana de los pacientes, y no nada más con cuerpos de Lewy, también con diferentes tipos de demencia. En el caso que presenté, pues había una condición de un evento vascular cerebral. También hay, pues, alteraciones de la marcha secundarias a enfermedad de pequeño vaso y pues a eventos vasculares inadvertidos con otros síntomas. Entonces, muy interesante lo que dice el doctor, y es ahí donde pues empieza a cobrar mayor importancia. Y también en el tema, no nada más en el tema neurológico, ¿no? Aquel paciente que empieza a disminuir la velocidad de la marcha, que empieza a tener un poco de lateralización, o aquel paciente que hace marchas o periodos de marcha más cortos, pues también hay que evaluar su condición cardiovascular, que parecería estar sana, pero pues es otro indicativo de que tal vez no lo esté tanto como pensábamos. Muy bien, gracias por estas recomendaciones, Julio. Y saludos también al doctor Carlos Lenin Pliego Reyes, que recientemente nos acompañó en alguna de las sesiones semanales. Y su pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia para tratar más rápidamente el síndrome post-caída? Ah, muy interesante lo que dice el doctor Carlos Lenin. Un saludo, por cierto. Eh, la mejor estrategia es exponer al paciente, es decir, se va a escuchar un poquito rudo, ¿verdad? Pero un paciente que se cae y que no quiere levantarse, hay que apoyarlo con rehabilitación de forma inmediata. Si no hay ningún daño, me refiero a forma inmediata en los siguientes días. Si no hay ningún daño, pues ese paciente tiene que iniciar con bipedestación, movilidad dentro de la sala, y además tenemos que acompañar frecuentemente este síndrome poscaída con el uso de antidepresivos que no nos provoquen mayor inestabilidad en el paciente. Entonces, pues hay una gran cantidad de medicamentos en el cual, pues, si los utilizamos de manera prudente, observada y a las dosis graduales, pues pueden representar un beneficio para nuestros pacientes de manera importante. No es raro encontrar de pronto en una consulta un paciente que lleva 2, 3 meses, 6 meses, hasta 3 años de pronto en cama, y que realmente nunca tuvo ningún daño, o sea, nunca tuvo ningún daño físico, simplemente no es la respuesta de los familiares es que se cayó, y a partir de ahí pues ya le dio miedo caerse, y pues se fue pasando el tiempo, y pues ahora tiene sarcopenia, tiene un desacondicionamiento físico, tiene disminución de la fuerza, y persiste el miedo a caer porque no se atendió en su momento. Entonces, esto que dice el doctor Lenin es muy interesante, y bueno, pues eso puede cambiar a veces el pronóstico de nuestros pacientes y recuperar su independencia. Muy bien, muchas gracias por tus comentarios. El doctor Ble, que nos acompaña de Villahermosa, Tabasco, también felicitaciones, saludos. Y bueno, su comentario es no nada más excelente ponencia, sino también de mucha utilidad en la consulta y también para nosotros mismos, ¿no? Empezar a aplicar algunas situaciones en casa. Conforme pasan los años, ir haciendo, pues quizás tomando esa importancia, ¿no? De realizar ejercicio o quizás algunas adecuaciones en nuestro propio entorno. Nos dice, bueno, va muy aunado un par de comentarios de la doctora Rosario Muñoz. También te felicita. No olvidar que la polimedicación es un factor de riesgo frecuente de caídas en esta población. Misma situación que comenta el doctor Guillermo Montes, ¿no? Lo importante es revisar la medicación de los pacientes.
incluso de no nada más de lo que uno les prescribe en una receta, ¿sí, no? Sino también saber más allá de otras cosas que a veces familiares, amigos consideran inocuas y que les recomiendan, por así decirlo, y que pues consideran que eso no cuenta, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? No, esto que dice la doctora Rosario, la verdad es que es muy interesante, especialmente con muchos medicamentos, pero especialmente hay dos ejemplos típicos. Bueno, voy a hablar de tres, pero dos que como grupo de medicamentos, las benzodiazepinas y los diuréticos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones viene el paciente con nosotros con una queja de insomnio y a veces sin averiguar más le prescribimos una benzodiazepina. Sin embargo, el paciente o la paciente generalmente está despertando entre la noche y cuando nosotros disminuimos su capacidad de reacción, el riesgo de caídas es mayor. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, habitualmente los diuréticos, si no le explicamos al paciente que tiene que tomarlos en horarios prudentes matutinos o vespertinos tempranos y los toma de manera nocturna, pues el paciente se va a estar despertando entre la noche, ya no porque tenga un problema de insomnio, simplemente porque necesita ir al baño. Entonces, hoy vi un paciente que dice, pues yo tomo muchos medicamentos y tomé la decisión de tomar unos en la mañana y unos en la tarde. Y dentro de los que tomaba en la noche, pues él escogió tomar la furosemida y describía que se levantaba cada 2 horas para ir al baño, ¿no? Entonces, bueno, esos pequeños detalles que no meritan ni siquiera cambiar dosis, que no meritan suspender medicamentos, a veces nada más es una corrección en el horario, puede ayudar a cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y el tercero que voy a mencionar, aunque los criterios de BIRS son muy claros al respecto, pero esto pues nos llevaría más tiempo de analizar. El tercero que voy a mencionar es un medicamento de uso bastante común en nuestra población, que es la cinaricina, ¿no? La cinaricina que tiene un efecto de parkinsonismo, rigidez, entre muchas otras cosas, y que se generaliza porque en nuestros pacientes, porque lo utilizan entre comillas para mejorar la circulación cerebral y todavía muchos médicos se lo prescriben de esta manera, pues nos lleva a un elevado riesgo de caídas, ¿no? Y hablando de los medicamentos que utilizan nuestros pacientes, hay algunas estadísticas que nos hablan de que la población en general puede tener acceso hasta en un 40% a las benzodiazepinas, a pesar de que son medicamentos que se utilizan bajo una prescripción estricta. Entonces, el intercambio de medicamentos en la población entre amigos, familiares, vecinos, etcétera, pues es bastante amplio. Sí, muy complicado. Y bueno, ahorita retomando un poco este tema de la medicación, quiero reunir tres comentarios. Uno, el doctor Efraín del Ángel nos dice, ¿qué opinas del vértigo paroxístico y si el empleo de antivertiginosos se debería dar en forma permanente, además de los ejercicios de rehabilitación vestibular? Aunado a otros temas específicos de medicación, el doctor Ruiz Macosay nos dice, ¿qué opinas de justamente los opiáceos para el manejo de dolor crónico? Y el doctor Roberto Félix Parisi, otros fármacos que pudieran condicionar caídas son pregabalina y gabapentina. Bueno, tenemos tres en uno. Definitivamente, ¿no? Y respecto al vértigo, sí, ya, a mí me da pena a veces, tengo 2 o 3 pacientes, sí tengo que confesarlo, que tienen el uso de cinaricina desde hace varias décadas. Yo no se los inicié porque hace varias décadas yo no se los inicié, pero en su momento sí. Y tengo 2 pacientes en particular que cada que intento disminuir o suspender la dosis, porque además tienen un vértigo bastante sui generis, pues empiezan otra vez con mareos. Entonces, cada que les hago la receta o les actualizo la receta, me da un poquito de pena pensar que otros médicos la van a ver, ¿verdad? Porque, pues le estoy prescribiendo esto desde hace varios años. Entonces, pues sí, tiene mucha razón el doctor.
A veces hay que utilizarlos por tiempo prolongado, aunque la recomendación es que no se lleve más allá de 15 días. Y si en ese tiempo resolvemos el problema, pues qué bueno. Pero sí, hay pacientes que por su idiosincrasia biológica, pues no nos permiten retirarlo. Y con medicamentos para el dolor, bueno, la recomendación de la Asociación Americana de Anestesiología es utilizar la escalera del dolor. Definitivamente hay opioides débiles, opioides más fuertes. Curiosamente, hablando, por ejemplo, del tramadol, curiosamente llega a tener una mejor tolerancia a veces en el adulto mayor que en el adulto joven. Sin embargo, hay que evaluarlo detenidamente. Hay que utilizar dosis bajas, evaluar la reacción de nuestro paciente, ver si en un momento dado la combinación o el incremento de dosis puede llegar a tener algún efecto, porque sí es cierto, es otro de los medicamentos que se relaciona mucho con náusea, con mareo, con cefalea, y finalmente con caídas. Entonces, este, pues estar al pendiente de esta prescripción. No es que esté prohibido, ni siquiera los opioides fuertes como tal, pero sí son medicamentos de un uso que requiere muchísima vigilancia con los pacientes y tener una comunicación cercana. Sí, y además, justo con tramadol, uno de los efectos secundarios quizás no tan frecuentes es bradicardia, ¿no? Que también debemos estar atentos a ellos en el adulto mayor. Y en ese sentido nos comenta el doctor Bernardino Álvarez, bueno, tiene muchas veces las caídas pueden tener alguna asociación con arritmias. Sería recomendable realizar estudios tipo Holter 24-48 horas como un tamizaje si tenemos caídas y no identificamos otros factores de riesgo. Por supuesto, habitualmente cuando se presentan, salvo que sean condiciones paroxísticas, ¿no? Pero habitualmente con un electrocardiograma de 12 derivaciones, o un D2 largo, podemos tener ese diagnóstico. Pero tienes razón, de pronto tenemos, muchas alteraciones del ritmo que no son permanentes y que pueden estar representando, y no nada más eso, sino que medir también la presión arterial de nuestros pacientes en una posición de decúbito y posteriormente en bipedestación. Y también buscar pues aquellos datos que nos hablen de hipotensión postural, ¿no? Que como sabemos, pues es una diferencia de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, o un incremento de la frecuencia cardíaca basal de más del 10% cuando nuestro paciente está en bipedestación. Entonces, no nada más las alteraciones del ritmo, ¿no? También, pues, aquellas condiciones en las que nuestro paciente, pues, no tenga, pues, una actuación inmediata de sus varorreceptores con los cambios de posición. Entonces, sí, en ocasiones, no nada más, yo diría que Holter de 24 o más tiempo, sino también en ocasiones pues realizar un electroencefalograma, porque recordemos que hay dos grupos de edad en los cuales las crisis convulsivas son más frecuentes. Uno de ellos son los adolescentes y el otro son los adultos mayores, con la característica de que en los adultos mayores pueden ser o frecuentemente son atípicas y no son en todo momento las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas que podemos ver en el paciente joven. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, doctor Julio, por el comentario. Y bueno, por ahí quedó pendiente un tema de medicamentos que nos preguntaba el doctor Parisi, que hay de otros fármacos que pueden condicionar caídas como pregabalina y gabapentina, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con neuropatía o neuralgia postherpética. Sí, y aquí pues hay que evaluar muy bien la dosis. Afortunadamente, yo en lo particular,
No he tenido muy buena experiencia con pregabalina, aunque reconozco que está descrito en prácticamente todas las guías de uso, para pacientes con determinados tipos de dolor o neuropatía. Pero hay que usarlo con precaución. Afortunadamente, hoy tenemos, presentaciones más pequeñas. Y bueno, la recomendación es utilizar dosis pequeñas e ir incrementando a las necesidades del paciente, sobre todo en el adulto mayor, porque también de pronto queremos empezar con dosis muy grandes, queremos aprovecharlos para de alguna manera atender no nada más la neuropatía, sino también atender de pronto los problemas de insomnio de nuestros pacientes, entre otras cosas. También por fortuna, hoy tenemos otras herramientas que van más allá de algunos medicamentos antineuríticos como algunos antidepresivos duales suaves, ¿verdad? Que nos pueden ayudar con los problemas de neuropatía de nuestros pacientes sin ocasionar tanta somnolencia, salvo que eso es lo que busquemos. Entonces, un ejemplo de ellos puede ser la duloxetina, ¿no? Y bueno, pues habría muchísimos otros medicamentos de ejemplo. No quiere decir que la pregabalina, la gabapentina sean malas, las utilizamos con relativa frecuencia, sí, pero hay que ser muy conscientes de la dosis y también de la presentación, porque a veces en nuestro sistema de salud no siempre tenemos todas las presentaciones y queremos empezar con dosis muy elevadas. Es correcto. Y eso dificulta bastante, ¿no? Pero sabemos que fuera de las instituciones contamos con pregabalina incluso en solución, aunque por temporada se agota, pero existe, ¿no? Y podemos empezar a titular dosis desde muy abajo, ¿no? La doctora Rosalía García Peña, también siempre pendiente desde acá, desde Toluca, y nos dice, siempre un gusto escucharte. En la enfermedad de Parkinson controlada, un cambio en la lentitud de la marcha o una caída puede indicar un dato de progresión a demencia. ¿Y cuál sería la recomendación en particular en estos casos específicos de enfermedad de Parkinson? Sí, ya cuando se presenta, bueno, un saludo a la doctora Rosalía, siempre pendiente de las sesiones del colegio y efectivamente, tal vez ya cuando se presenta la enfermedad de Parkinson es muy difícil saber si el problema es solamente neurológico o también un trastorno neuropsiquiátrico, ¿no? Que va avanzando. Recordemos que tanto la enfermedad de Parkinson como otros tipos de demencia comparten muchos síntomas. Incluso se dice que hay un origen común para muchos de ellos. Entonces, es muy difícil evaluar, pero de alguna manera el que nosotros estemos al pendiente, ya una vez que hacemos el diagnóstico y periódicamente estemos dando seguimiento con alguna herramienta, por ejemplo, el Mini-Mental, que si bien es cierto, no es la más precisa, sigue siendo una de las más de las más fáciles de utilizar. Entonces, esto puede representar, pues, un seguimiento adecuado, darnos cuenta que nuestro paciente se está deteriorando y sí, en un momento dado, estar al pendiente, pues, de las caídas. Otra de las condiciones que en un momento dado, tenemos que evaluar es si nuestra prescripción sigue siendo vigente, porque de pronto utilizamos la prescripción de los medicamentos durante años y no hacemos ninguna actualización, incluso en las mismas dosis o en los horarios, o bien para nuestro paciente es más cómodo tomar dosis grandes en horarios más amplios, por ejemplo, de levodopa, cuando sabemos que lo ideal es acortar la vida, los horarios e incluso a veces reducir dosis. Puede ser una posibilidad, pero aquí hay muchísimas otras variables al respecto de la pregunta de la doctora Rosalía. Gracias, doctor Dávila. Y bueno, la doctora García desde Facebook nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cuáles serían los antidepresivos más recomendables para el síndrome post-caída? Bueno, los más potentes, ¿no? Y los más potentes y los más seguros.
tiene que ir de la mano las dos cosas, porque los más potentes son los antidepresivos tricíclicos, pero no son los más recomendables para el adulto mayor. Entonces, fuera de ahí, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, este, dependiendo las condiciones del paciente, pero los más potentes, me inclinaría a decir que son sertralina y escitalopram. Entonces, si nosotros queremos obtener un beneficio pronto y sacar a nuestro paciente de esta especie de duelo que mencioné, pues serían los más indicados. En ocasiones tenemos que asociarlos con algún activador neurológico como el modafinilo o dosis pequeñas de algún antipsicótico como la olanzapina, en el cual potencian el efecto y acortan la recuperación. Pero hablando específicamente de antidepresivos, mi respuesta sería sertralina y escitalopram. Ok, muchas gracias. Bueno, siguen los comentarios acerca de los medicamentos. El doctor Etsuo Tirado, muchas gracias por acompañarnos siempre. Nos dice hay que recordar que también sinaricina se puede asociar a mayor riesgo de demencias. Y el doctor Álvarez nos dice que no nos olvidemos de la digoxina, ¿no? De lo que nos comentabas, ¿no? El monitoreo constante de la medicación de los pacientes. El doctor... Perdón, pero un poco se mueve esto. Jorge González nos dice, felicidades por la conferencia, muy práctica y orientadora. ¿Hay estadísticas que nos muestren qué porcentaje de pacientes tenemos en México con abandono familiar? Ah, caray, sí, la problemática familiar es importante. El asunto es que no siempre se reporta y eso hace que las estadísticas no sean muy claras. Entonces, no nada más el hecho de estar acompañado significa que el paciente pues está bien atendido. Hay muchas condiciones en las cuales hay pacientes que están rodeados de diferentes familiares, sin embargo, pues viven en soledad. Entonces eso dificulta un poco la estadística. Y por otro lado, pues las instituciones encargadas de procurar pues mejorar esta condición, la realidad es que no se dan abasto. Algunos de los cifras que la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor en el estado de Nuevo León, que es de los pocos estados que tienen una procuraduría al respecto, nos mencionan, llegan a ser realmente alarmantes, ¿no? Y hablan de cifras que pues van allá, no tengo la cifra exacta, pero pueden ser del 30% o mayores. Entonces, es difícil precisar el tipo de abandono, es difícil precisar el tipo de maltrato en un momento dado, pero es común. Y va a depender en nuestro ámbito médico del tipo de institución a veces donde trabajemos. Es un poco más común en aquellas donde no hay derechohabientes que en aquellas donde sí lo hay, ¿verdad? Y bueno, pues esto abre un panorama. Sería importante hacer una estadística precisa, pero no es fácil por estas condiciones que mencioné. Sí, de por sí no tenemos muchas estadísticas en México, ni de las propias enfermedades como tal, mucho menos de este tipo de factores, ¿no? Sociales. Y como dices, no siempre estar acompañado es indicador de un buen pronóstico para los pacientes mayores, ¿no? Sigo buscando más preguntas a través de Facebook, que nos apoya siempre Héctor en esta área, y no veo ninguna otra pregunta ni en la plataforma. Así que, bueno, Julio, yo creo que este es un tema que has abordado de manera muy práctica y también de manera impecable, ¿no? Para nosotros, y que nos ha generado muchas recomendaciones que debemos de tomar en el día a día para la consulta que tenemos con nuestros pacientes, y pues hacer lo mejor posible para mejorar o mantener la salud de ellos y en las mejores condiciones posibles. Y bueno, yo quisiera que nos dejaras un mensaje final, algo que nos debamos llevar a casa todos los que atendemos este tipo de pacientes.
Bueno, pues definitivamente, primero agradecer nuevamente la oportunidad de dar esta plática. Generalmente, pues, o la intención es de que nos llevemos cosas prácticas para aplicar en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Eh, pareciera que no está al alcance, pero de pronto hay que mencionarle a nuestros pacientes que vayan a tomar clases de Tai Chi o por lo menos pues que piensen o dejar sembrada en su mente la idea de que tienen que hacer ejercicio. De pronto nos sorprenderíamos de lo que llegan a realizar personas mayores y no tan mayores, también los jóvenes en los cuales pues hay que promover esta clase de conductas saludables, ¿no? Y definitivamente, pues con el tema de caídas, pues evaluar bien a nuestros pacientes, no dejar en saco roto, pues una condición diferente cuando hay algo muy aparatoso como una fractura de cadera, pero puede haber otras condiciones neurológicas, cardiovasculares, arritmias, como mencionaron muchos de ellos, de manera muy interesante que nos permiten como internistas pues, realmente hacer una evaluación integral de nuestros pacientes. Condiciones a veces tan simples como una infección de vías urinarias, entre comillas simples, pudieran ser un motivo de caídas hasta situaciones tan complejas como un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces el panorama es muy amplio y pues lo que buscamos es primero identificar, diagnosticar, atender y recuperar la salud de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche y pues quedo a sus órdenes para cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctor Julio. Insisto, de verdad agradecemos tu tiempo que es invaluable, ¿no? Tu contribución siempre para con el colegio. Y bueno, unos cuantos anuncios dirían algunos parroquiales, ¿no? Le felicitamos al doctor Valdovinos de Guerrero, que recientemente fue su cumpleaños, también a la doctora Gaby Jardines, que es parte de la mesa directiva, siempre nos acompaña, al igual que el doctor Faustino, a quien le mando un afectuoso saludo, y también a nuestro vicepresidente, el doctor Ramón Barrera. También quisiera agradecer, la semana pasada no lo hice, todas las felicitaciones que me hicieron llegar con motivo de mi cumpleaños. De verdad es muy grato saber que contamos con el aprecio de tantos colegas en muchas partes. Y no se olviden que ya pronto llega la fecha de nuestro Congreso de Mujeres, ¿no? Quienes no se han inscrito, los invitamos a hacerlo, va a ser en línea a partir del 22 de agosto, ¿no? 22, 23, 24 de agosto estaremos con gusto también en el Congreso de Mujeres. Y un último anuncio. La convocatoria para trabajos de investigación y casos clínicos está a punto de ser ya publicada. Están todavía en algunas situaciones ahí técnicas, pero no pasarán unos cuantos días y ya los estaremos dando a conocer. Y gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima semana con el doctor Rubio Guerra, que también uno de importante colaborador siempre en el Colegio de Medicina Interna. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos que nos han acompañado en esta noche. Que tengan un muy buen descanso.